El libro se llama Las huellas de Borges en Zárate y trata precisamente de la presencia del gran escritor argentino en dos ocasiones, cuando pronunció en 1965 una conferencia sobre literatura fantástica, y la segunda visita que hizo Borges a Zárate fue 3 años después, en 1968, cuando habló sobre la tradición. En función de estos dos temas y sobre su visita a lo que es hoy la Quinta Jovita, en ese entonces la residencia de la familia Pérez de la Torre, es que armé un poco esta historia que justamente se trata de sintetizar en el título, las huellas que dejó Borges en nuestra comunidad a través de estas dos visitas. Bien, me decías fuera de nota que venías ya de alguna forma preparando algo, comenzaste a escribir en plena pandemia. Así es. En realidad el tema de Borges y su relación con la historia era una idea que venía rondando en mi cabeza desde hacía mucho tiempo. Quien ha leído la obra de Borges va a ver en muchos de sus trabajos las reminiscencias históricas, tanto de la historia universal como la historia nacional. Y un poco la historia nacional está entrelazada con la historia de la familia de Borges, ¿no? Y él hace uso, apela justamente a episodios de la historia nacional para insertar a algunos de sus antepasados que fueron guerreros. Este fue un poco el disparador de este trabajo, que efectivamente fue escrito durante el primer año de la cuarentena y bueno, recién se pudo publicar en marzo del 2021, pero diría, y recién podemos presentarlo oficialmente en este momento, es decir, 2 años después de su edición. Remarcabas de que, bueno, en el libro, en el ejemplar, están estos dos hechos importantes, ¿no? De la década del 60, cuando él está aquí en la ciudad. Vas desarrollando estas dos cuestiones y también, además de la información del contenido netamente investigativo, hay una cuestión, me imagino, vinculada a la literatura, ¿no? Que también se involucra. Así es básicamente poder dialogar desde la historia con la literatura, es decir, hay aspectos que están estrechamente vinculados con la obra literaria de Borges y sobre todo con lo fantástico, y así me permito hacer algunas apreciaciones personales sobre lo que significa lo fantástico en la vida de cada uno de nosotros, que quizás no somos conscientes de ello, pero nuestro cotidiano andar está atravesado por lo fantástico en cuanto al conjunto de creencias, tradiciones que forman parte de nuestras vidas, ¿no? E incluso, bueno, en parte del texto se aborda esta cuestión y algunos autores como Piglia señalan cuál es esa delgada línea que nos separa de lo real y de lo fantástico, ¿no? Y en cuanto al otro gran tema que aborda Borges sobre la tradición, se hacen referencias justamente a un poco los mitos que se fueron creando a fines del siglo XIX a través de autores como Hilario Ascasubi, el mismo Hernández con el Martín Fierro. Y Borges es uno de los autores que trata estas cuestiones y hace su mirada muy peculiar al respecto. En otra parte del libro trato un poco sobre las vinculaciones de Borges con Zárate desde el punto de vista de la familia, ya que tanto la familia de la Torre y sus descendientes, Pérez de la Torre,
como el propio Borges, tenían antepasados en común, entre ellos el general Miguel Estanislao Soler y los Otálora. Y precisamente lo que señalo de esa relación es la visita que hace el escritor en 1968 a la casa de los Pérez de la Torre, y de alguna manera me permito una licencia literaria, imaginándome cómo pudo haber sido ese encuentro de dos personas, básicamente Jorge Luis Borges y su primo lejano, Manuel José Pérez de la Torre, ambos que nacieron en el mismo año, 1899, que compartían, como decía, ese amor por el pasado y la historia nacional. Y bueno, un poco juego con la imaginación. Yo tenía algunos testimonios vía oral que me habían relatado hace muchos años sobre esta visita en la casa Pérez de la Torre, incluso la anécdota de el abrazo que hizo el escritor a la glicina, al tronco de la glicina, que es más que centenaria, que se conserva en la Quinta, hoy un museo histórico de Zárate.